¿Cómo se encuentran? Una vez más saludamos a todos aquellos que se encuentran en sintonía de Betel en sus distintas plataformas, a través de las redes sociales, también a quienes nos siguen. Les damos las gracias por la preferencia que tienen con nosotros. Estamos iniciando, con el favor de Dios, un nuevo programa y hoy queremos hablar acerca de una modificación que se ha propuesto realizar a la ley de libertad religiosa en nuestro país. Esto ha ocurrido en el mes de septiembre y pues vamos a darle mayor claridad a este asunto porque estaría afectando de alguna forma este derecho que tenemos todos de la libertad religiosa. Para eso me están acompañando aquí en el sede el doctor Juan Uchuya, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias. También está con nosotros Alejandro Muñante, presidente de RENAFAN, con quienes vamos a poder resolver todas las interrogantes que puedan estarse formulando mucho de ustedes. Bienvenido, Alejandro. Sí, Sandra, muchas gracias por la invitación. Siempre será un gusto para mí estar aquí contigo y importante el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Sobre todo para la comunidad cristiana evangélica de nuestro país. Vamos a comenzar entonces el desarrollo del programa con esta información audiovisual que tenemos, que es un poco gráfica acerca de lo que es la ley de libertad religiosa. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la adopción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. En las democracias modernas, generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica, la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales. Se asocia frecuentemente a ciertas sociedades y religiones. La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma, lo hace la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 14 y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Bien, vamos a hablar entonces acerca de este reconocimiento, de este derecho que tenemos todas las personas reconocido a nivel mundial, hablando sobre estas declaraciones que se han dado internacionalmente. ¿Qué nos puede comentar, doctor Uchuya? Fíjese usted, en nuestro ordenamiento jurídico, también el Tribunal Constitucional ha dado una serie de sentencias mediante las cuales ha establecido cuál es el derecho de conciencia, cuál es el derecho de religiosidad. Si me permite, voy a dar lectura a dos conceptos que son vitales en este tema. Primero nos dice, el derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente la propia conciencia de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo. Eso en primer lugar. Segundo, establece que la libertad religiosa comporta el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto. Dice y termina, concluye, en puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas, mientras que la libertad de religión a la libertad de creencias. Bueno, estos conceptos son sumamente claros cuando dice que el Estado ni ninguna otra entidad tiene el derecho de entrometerse tanto en la libertad de conciencia como en la libertad religiosa. Y con este proyecto que se ha presentado al Congreso, lo que se estaría vulnerando son estos derechos. Pero además el derecho del culto, el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre participación política. Pues todo ciudadano tiene el derecho de participar en política, sea cual fuere su situación, su profesión o su ocupación. Claro, es importante este punto, ya que este derecho, esta libertad también está contribuyendo a consolidar más la democracia en la que vivimos en nuestro país, ¿verdad, Alejandro? Así es, la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en más de una sentencia
que la libertad religiosa y la libertad de conciencia viene a ser pilar fundamental en la consolidación de las sociedades democráticas, y también a través de la doctrina jurídica especializada se ha establecido de que es la primera de las libertades. En este caso, su importancia radica en la contribución de la constitución de los estados modernos. Se tiene una valoración histórica y política a nivel de todo el mundo, que no se puede concebir una sociedad si no existe la garantía de respeto de esta libertad, ¿no? Esta libertad ha sido reconocida, como bien nos señalaba, en diferentes declaraciones, desde la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, o pasando por la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano del año 1789, para que después sea recogido por las Declaraciones Universales de Derechos Humanos e incluso por la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual nos rige, ¿no? En su artículo 12 reconoce taxativamente el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Y aquí en el Perú también tenemos esta ley de libertad religiosa, y en una cartilla que distribuyó el Ministerio de Justicia nos dice acerca de este concepto que la libertad de culto o de religión implica la decisión de cada ser humano para elegir libre y voluntariamente la religión que más satisfaga a su espiritualidad, así como a la de no elegir religión o no abrazar creencia alguna. Asimismo, implica la libertad de ejercer su creencia públicamente en forma individual y colectiva, si así lo decide, sin ser víctima de discriminación o intento de cambio contra su voluntad. Por eso es que nosotros vemos en nuestro país que hay distintas instituciones religiosas donde pues celebran sus cultos conforme a su doctrina, ¿no? Tenemos los que son judaizantes, también hay musulmanes en el Perú, y bueno, la religión cristiana, que es la que tiene una mayoría, pero también tenemos muchas otras, ¿no? Así es, tenemos varios tipos de religiones, desde las ancestrales, ¿no? De que vienen desde la época de los incas, ¿no? En la sierra de nuestro país todavía se practican ciertos ritos, a la Pachamama, por ejemplo, y todo eso está protegido, ¿no? Está protegido por la Constitución y por las leyes internacionales, ¿no? Esto se establece que toda persona pueda autodeterminarse según sus propias convicciones y creencias, ¿no? La persona, a través de esta libertad, puede elegir creer, no creer, cambiar de religión, abandonar una religión. Esto es posible en nuestro ordenamiento jurídico, y todo lo que es la legislación occidental, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los países islámicos, donde abandonar el Islam es sinónimo de una pena bastante severa, ¿no? Sí, y eso es lo que todavía está faltando regular en el mundo, ¿no? Vemos que hay mucha persecución a los cristianos en Oriente y Medio Oriente. Hasta ahora esto no se ha conseguido solucionar, pero sin embargo los islámicos sí tienen libertad en Occidente de ejercer su fe. En el Perú, este proyecto de ley es un contrasentido, toda vez que adiciona un artículo a la ley 29.635, cuyo primer artículo es garantista para el ejercicio de la religión. Por ejemplo, dice, artículo primero: el Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión, reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, como bien ha señalado el doctor. El ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás en el ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, como la protección del orden, la salud y la moral pública. Y por último, al final hay una disposición complementaria que creo que se tiene que tener en consideración, toda vez que esta propuesta atenta contra la libertad religiosa, contra los derechos constitucionales, como se ha señalado, y dice la disposición complementaria: sanción por impedir el ejercicio de la libertad religiosa. La persona natural o jurídica que, por acción u omisión, impida el ejercicio de la libertad religiosa en los términos recogidos en esta ley o en los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú, es sancionada según las normas penales o administrativas vigentes. Así es.
Precisamente esto refleja un mandato internacional que el Perú es signatario. El artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos obliga al Estado peruano a respetar el ejercicio de la libertad religiosa sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control u fiscalización. Los únicos límites que se pueden someter a libertad religiosa es cuando vulnera el derecho de los demás, cuando representa un peligro para la seguridad, para el orden y para la moral pública. Por ejemplo, hay gente que se ha visto casos en donde se han encerrado con niños esperando el fin del mundo. Esto evidentemente viola el interés público porque el interés superior del niño es un interés público, ¿no? Entonces, o en todo caso, personas que, por ejemplo, pueden basarse, las personas no podrían excusar bajo su religión el hecho de ir y quemar otras iglesias que no sean la propia. O sea, eso tampoco estaría permitido. Hay restricciones bastante claras, pero cualquier tipo de restricción más allá de eso sería una clara vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Y es por eso que esta propuesta de modificación a esta ley de libertad religiosa que tenemos en nuestro país ha generado pues una interrogante enorme en la población cristiana, y es lo que queremos aclarar. Nos estamos refiriendo a la propuesta del congresista Pianto. Tenemos un video donde él está haciendo esta declaración en el Congreso de la República. Nosotros hemos planteado en esta parte en la cual queremos dar ley que modifica la ley 29.635 de ley de libertad religiosa para regular el establecimiento de las entidades religiosas en el país. Artículo 16. Las entidades religiosas se establecen en el país bajo la libertad que les brinda la Constitución Política del Perú. Se rigen bajo los principios, valores, cultura y práctica democráticas, prohibiéndose prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias, contrarias a los derechos de las personas, así como actividades de proselitismo político sin establecimiento o autorización, se rige conforme al reglamento de la presente ley. En este sentido, creemos que estamos aportando para que esto pueda realizarse de una forma correcta y transparente. Tenemos una segunda ley, la cual también quiero manifestarnos, es que estas iglesias evangélicas y peruanas en toda la dimensión, con muchas denominaciones que tenemos, es un respeto irrestricto a todo lo que el país y sus leyes están rigiendo. Solamente decirles y agradecer del mundo evangélico a los pastores que me acompañan, quienes tienen una misión también directa y frontal, que la Iglesia Evangélica del Perú ha venido a servir y a trabajar con amor, y hacer que todos aquellos que puedan ser parte de esta grey asumir un compromiso con su país, pero partiendo de la familia, partiendo del hogar, de ser un buen vecino, un buen ciudadano, ser un buen contribuyente al Estado y sobre todo cumplir la ley. Muchas gracias, muy amable. Vemos en esta mesa donde se hace la presentación de esta propuesta de modificación a la Ley de Libertad Religiosa que se encuentran los representantes de las instituciones del CONEP y del UNICEF que representan a un grupo de las iglesias evangélicas en el Perú, pero no a todas, y ni siquiera a las que tienen mayoría de miembros dentro de sus congregaciones. ¿Por qué se presentan ellos en la mesa como si representaran a todo el resto de la iglesia evangélica? Bueno, porque en algún momento cuando las grandes iglesias formaban parte de estos organismos, fueron reconocidos por el Estado peruano como representantes del mundo evangélico y de las iglesias evangélicas. Sin embargo, hace muchos años ellos carecen de representatividad y legitimidad, toda vez que las grandes iglesias como el Movimiento Misionero Mundial, la Alianza Cristiana Misionera, Asambleas de Dios, que tienen un sinnúmero de miembros, han salido de estos organismos, ya no forman parte de, por lo cual no tiene una representatividad real, legítima. Y nos causa mucha extrañeza que alguien que se
aferre y que esté en los lineamientos del cristianismo evangélico, pueda darse el lujo de participar en la promoción de una ley que es totalmente agresiva, que agrede, recorta, vulnera los derechos religiosos de las iglesias evangélicas a las cuales dicen representar. Porque, por ejemplo, ellos están tratando de que el Estado regule y se entrometa en las iglesias, en los cultos, porque hay que tener en consideración esta hojita, que es la que ellos presentan, la que es la modificatoria del artículo 16, lleva consigo un sinnúmero de la exposición de motivos, que es el espíritu mismo de la ley, donde se señala y dice, por ejemplo, que hay que ir especialmente cuando se considera una prédica alienante o destructiva para sus seguidores. ¿Quién califica eso? ¿El Estado? ¿Quién va a calificar eso? ¿El ministro de Justicia? También dice que está en contra de los mensajes y prédicas de odio, de incitación de violencia, en especial a los sectores más vulnerables. Hemos visto en esta campaña a quienes se pretende sostener como los sectores más vulnerables, el LGTB, todos los que promueven el género, y no los niños, no los ancianos, no las mujeres propiamente dichas. Asimismo dice, sus enseñanzas y sus prácticas de maltrato psicológico y muchas veces incitando a la violencia. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros al fomentar que los padres de familias salgan a marchar en contra de la ideología de género, sería considerado como un acto de incitación a la violencia. Y esto es totalmente recusable desde el punto de vista cristiano, porque nosotros estamos en una lucha, hace unos años, una lucha contra la mentira. Nosotros defendemos la verdad. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando la verdad se distorsiona, se ataca, diciendo de que el hombre no nace hombre ni nace mujer, sino que construye su sexo a través de la construcción social, cultural, cuando se dice que las familias no deben ser heterosexuales formadas entre un hombre y una mujer, sino que pueden ser entre hombre y mujer y mujer, cuando se dice que el aborto es la mejor salida para poder mantener la libertad sexual de los niños, de los jóvenes. Estas mentiras es lo que nos lleva a los padres de familia, como Unidos Pro Familia en colectivo, y otro colectivo más como Con Mis Hijos No Te Metas, a ponerle freno a esta política agresiva que por lo demás el 28 de julio ha sido declarada abiertamente contra la familia peruana, contra los valores cristianos. El presidente Vizcarra dijo, yo voy a implementar, pase lo que pase, la ideología de género, el enfoque de género, antes de diciembre. Y todos estos actos forman parte de. Y este es el ataque directo a las iglesias. Porque si usted mañana más tarde dice que el homosexualismo es un pecado, entonces estamos incitando al odio. Estamos atacando a personajes vulnerables. ¿Y qué cosa va a pasar? ¿O quieren que se repitan en todos los pastores el acoso, la denuncia penal, como se ha hecho con el pastor González? Eso es lo que se está buscando. Destruir la moral de las iglesias, de los pastores, de los cristianos. Pero eso no lo van a lograr, porque Cristo está con nosotros. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dentro de todas las publicaciones y los comentarios que se han dado con respecto a esta propuesta, a esta modificatoria, se hace una comparación, Alejandro, representante del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, en su publicación menciona a la enmienda Johnson de los Estados Unidos y como que compara este tipo de modificatoria a esta situación. ¿Por qué crees que habría la relación? La enmienda Johnson regió por muchos años en los Estados Unidos. Ya era una ley que amordazaba la libertad de expresión, la libre participación política y la libertad religiosa de los pastores en los Estados Unidos, porque les prohibía emitir una opinión sobre un determinado candidato, sobre una determinada ley. Les prohibía porque si lo hacían, les quitaban todos los beneficios tributarios. Ya no los consideraban una organización sin fines de lucro, sino que ya les comenzaban a cobrar impuestos, los comenzaban a perseguir, lo que acá se le conoce como la SUNAT, ¿no? Entonces, esta ley, gracias a Dios, fue derogada por el actual presidente Trump,
Y esto también se asemeja mucho a lo ocurrido en enero de este año en el país de Costa Rica, por ejemplo. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica emitió una medida cautelar para impedir que la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Costa Rica puedan de manera directa o indirecta orientar al voto de sus feligreses, ¿no? Ya no podían decir por quién votar o por quién no votar. Y esto se dio en el marco de la celebración de las elecciones presidenciales en Costa Rica, donde todos sabemos que participó Fabricio Alvarado, un líder evangélico que en la primera vuelta obtuvo el primer lugar. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de reglas, este tipo de restricciones, digamos, excusadas bajo una ley que va a orientar a la igualdad de las personas, lo que trae como consecuencia es restricciones. ¿Por qué? Porque no quieren permitir que la iglesia pueda manifestarse. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha sido la última reserva moral del país. Y si la iglesia se calla, entonces estas agendas que quieren imponer visiones particulares inmorales se van a implementar sin ningún tipo de oposición. Entonces nosotros realmente vemos que, y lo que está pasando ahora con este proyecto legislativo es hacer lo mismo, amordazar al pueblo cristiano, impedir la simple manifestación contra una ley, como ha ocurrido, por ejemplo, la ley que ha derogado la ley de fortalecimiento de la familia. Salir a las calles para manifestarnos en contra de esa disposición legal podría ser catalogado como proselitismo político. Y según esta norma, también estarían las iglesias impedidas de hacer proselitismo político. Sí, realmente la derogación de esta ley, que por su mismo nombre lo dice, es algo ilógico, ¿no? Es la ley que fortalece la familia, pero el gobierno la deroga. O sea, ¿qué es lo que está buscando en realidad con la sociedad peruana? No se entiende. Pero sin embargo, este problema no solamente ocurre aquí en el Perú, es en toda la región. Y como ha mencionado el doctor Alejandro, también hay pues esta orden jurídica en los Estados Unidos por parte del actual presidente. Lo vamos a ver nosotros luego del corte, así que manténganse en sintonía, regresamos en unos minutos. Estamos de regreso aquí en el especial de Betel Informa. En esta oportunidad estamos hablando acerca de la propuesta de modificación de la ley número 29635, ley de libertad religiosa en una modificatoria que de alguna forma está afectando a la comunidad cristiana porque le estaría privando de este derecho de poder expresarse con total normalidad desde sus púlpitos todos los feligreses. Alejandro, quisiéramos que a toda la audiencia que se conecta en estos momentos puedas explicarle esta modificación, el artículo 16 que se está agregando en esta propuesta. Así es. En esta propuesta legislativa de congresista Guía Pianto está buscando que se agregue el artículo 16 a la ley de libertad religiosa. Este artículo 16 señala, ¿no?, que las entidades religiosas se establecen en el país bajo la libertad que les brinda la Constitución Política del Perú. Hasta ahí no habría ningún problema. Dice el segundo párrafo, se rigen bajo los principios, valores, cultura y prácticas democráticas, prohibiéndose prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas, así como actividades de proselitismo político. Ahora bien, de la lectura de esta norma se puede llegar a colegir de lo que se busca es legitimar un control estatal en las iglesias, porque ¿quién define lo que es una práctica autoritativa, abusiva, discriminatoria? ¿No? De la misma forma, se están planteando términos netamente políticos en la realización de los cultos cristianos, porque ¿de dónde nosotros podríamos legitimar que una iglesia tiene que ser democrática? Si las iglesias son libres de poder autodeterminarse bajo los criterios, los parámetros o las consideraciones que ellas crean idóneas. Además de eso,
se estaría también hablando de prácticas discriminatorias y como bien lo señalaba el doctor Uchuya al momento de leer la exposición de motivos, esto también estaría permitiendo que la agenda LGTB pueda incorporarse en las prácticas cristianas, porque se podría denunciar como discriminatorio el hecho de que a una persona abiertamente homosexual no se le pueda ordenar como pastor o en todo caso la realización de un matrimonio religioso homosexual. Todo esto se estaría permitiendo si esta ley viene a incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico. Es importante el poder aclarar estos puntos porque quizás algunos no lo ven de la misma forma, no lo han conceptualizado así, ¿no? Y lo que más genera esta interrogante es de que hay el apoyo de otras congregaciones cristianas. Eso es lo que está generando un poco el desconcierto en la comunidad evangélica peruana. Bueno, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si atacan la doctrina cristiana en lo más recóndito que es el concepto sobre la familia, sobre el sexo y otros, vemos pues que estas dos instituciones que están apoyando este proyecto de ley fueron también las que dijeron en algún momento, específicamente la CONEP, dijo en algún momento apoyamos la ideología de género. Eso nos da una muestra de la calidad cristiana que pueden ellos sostener para sostener este proyecto. Y en efecto, cuando hablan de la discriminación, ya hemos visto y hemos pasado por dos proyectos de ley donde se habla de los crímenes de odio, de la discriminación, pero específicamente para esta comunidad vulnerable que es la LGTB. Supongamos que un ministro, un pastor, se niega a casar a un hombre con otro hombre, sería objeto de una sanción, porque esto de aquí va a ir a pasar después a las infracciones de carácter punitivo, al derecho penal. Y entonces, esta misma ley mordaza, que en algún momento, el decreto legislativo 1323, se dejó sin efecto, esto mismo podría aplicarse ahora. Por eso es que esto es un ataque a la iglesia de Cristo, las iglesias evangélicas. También lo es para los católicos, no están exentos porque esta es la libertad religiosa de todas las iglesias, de todas las confesiones, de suerte tal que nos anima a nosotros participar, y te agradecemos por la oportunidad de estar aquí presentes, para decir y señalar cuáles son los mecanismos que tenemos que realizar los ciudadanos y las organizaciones evangélicas para no dejar pasar este proyecto, que por lo demás está firmado por todos y cada uno de los miembros de la bancada oficialista y otros más. Ya vemos entonces a qué concierne esto. ¿Qué nos dice esto? Voy a aplicar la ideología de género antes de diciembre. Vaya contra vaya. Pero hay algo más, vaya contra quien sea. Aquí se está vulnerando la soberanía personal ciudadana al no poder ejercitar los derechos de participación política contenidos en el artículo 2 de la Constitución, inciso 17, el de la libertad religiosa en el artículo 2, inciso 3. ¿Por qué? Porque hay una orden de arriba. Y esta es la soberanía nacional que se viene transgrediendo paulatina, reiterada e inmisericordiamente en nuestro país. Se hace caso a lo que dicen algunos funcionarios de la ONU. Uno de ellos, un funcionario, dijo que se tenían que, para dar los derechos al sector LGTB, se tenían que dejar de lado algunos derechos absolutos de la libertad religiosa. Y esto que se declaró y que es público porque está en todos los medios, lo pueden ver en cualquier medio o en Facebook o en YouTube, esto mismo se quiere aplicar aquí. ¿Y quiénes se prestan para eso? Son cristianos. La palabra dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Y estos son los que se dicen cristianos y no lo son. Así es, el Estado no tiene ninguna legitimidad para ingresar al campo privado de las personas y decirnos cómo tenemos que desarrollarnos en nuestro ámbito de la libertad religiosa. O sea, no tiene ninguna facultad para hacerlo. Solamente el Estado entra a tallar cuando se vulneran otros derechos fundamentales. Las restricciones y control de la libertad religiosa están claramente establecidos. O
O sea, no hay forma que el Estado pueda intervenir bajo la excusa de regular, bajo la excusa de fiscalizar. Ahora, cuando se restringe la libertad religiosa de los pastores o de los hermanos de las iglesias, también se está restringiendo el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a esas creencias y convicciones, porque el artículo 12 de la Convención Americana, donde habla de libertad religiosa, también señala que es propio de la libertad religiosa el educar a tus hijos de acuerdo a tus convicciones y creencias. Si el Estado te dice a ti cómo debes de creer y cómo debes desarrollarte en tu libertad religiosa, ¿cómo podría no afectar ese derecho inalienable que tenemos los padres de educar a nuestros hijos? O sea, es allí donde se afectan muchos derechos cuando el Estado interviene en algo al cual nunca le fue dado. Claro que sí, dentro de hogares donde uno aprende también las creencias espirituales, pero llegando a la mayoría de edad o incluso un poco antes es de que las personas toman su propia decisión. A veces vemos en una familia que los padres son cristianos evangélicos y los hijos no. Entonces ellos ejercen su derecho también ahí dentro del hogar. Esas son decisiones personales que se van tomando y pues todos tenemos la libertad para elegir. Y hay también cierto desconocimiento que sería bueno aclararlo. Y piensan de que las iglesias o las confesiones religiosas no tienen ninguna supervisión de parte del Estado, que no declaran impuestos o que no están registradas debidamente. Sin embargo, sí lo son, ¿no? Y sí están porque hay unas normas que están relacionadas directamente con este tratamiento de parte del Estado con las entidades religiosas, y quisiéramos que lo pueda explicar, doctor Uchuya. Bueno, eso es una gran mentira. En primer lugar, yo quisiera agregar, antes de tocar este tema, un hecho que es fundamental. Este proyecto de ley abre la posibilidad de que cualquiera pueda abrir una iglesia sin ningún control y sin ninguna supervisión de su organización o de su forma de actuar. Fíjese, el artículo 6º del texto original de la ley dice: son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas. Y esto lo borran en el proyecto. ¿Qué implica? Las iglesias grandes, organizaciones que son por lo demás democráticas, porque tienen un manejo en el cual siempre hay participación de todos, donde los feligreses o los hermanos dan su diezmo, dan sus ofrendas, todo va a un presupuesto y luego ejecutan el presupuesto y en determinada periodo del año rinden cuentas ante todos los hermanos. Entonces, no es cierto de que no haya ningún tipo de control. Todas estas entidades religiosas están sujetas también a las normas tributarias, tal y como establece la ley, con las excepciones, por ejemplo, para el pago de la renta, donde tiene que hacerse todo un sinnúmero de un procedimiento y la SUNAT tiene que, en virtud de cumplir con todos los requisitos preestablecidos, le puede otorgar la exoneración de pago para cumplir con los fines establecidos en cada organización. Claro, acá dice que tenemos al decreto legislativo número 776, que es la ley del impuesto a la renta, y se dispone la inafectación de impuesto predial, vehicular y alcabala para propiedades de las entidades religiosas destinadas a templos, conventos, monasterios y museos, siempre que sustenten los fines religiosos. Esto es el mismo nivel en el que se encuentran los predios de las organizaciones y los movimientos políticos también. Están en el mismo nivel. Y la Iglesia Católica también, ¿no? Entonces, hay un sistema tributario que se respeta. Hay un sistema también de control de los ingresos y egresos de la entidad. Y hay un control definitivo de todos y cada uno de los miembros de las iglesias que al final de cuentas aprueban la ejecución presupuestal después de un año. Incluso cuando reciben las donaciones también, que claro, llegan del extranjero, ¿no? Así es, las donaciones tienen y están sujetas a una normatividad especial además, porque tienen que darse cuenta no solamente de esto, sino a una entidad del Estado, donde están inscritas todas las organizaciones sin fines de lucro, como las iglesias, ¿no? O sea, eso de que no son supervisadas es una total mentira, entonces, hay un desconocimiento de esto. No, eso es una mentira total. Se autorregulan las iglesias
y tienen todos los mecanismos de control, todos los sistemas administrativos, de control, operativos, todos los sistemas que le permiten tener una conducta transparente con respecto a sus miembros y con respecto al Estado. No hay eso. Lo que pasa es que se quiere asustar, se quiere poner contra la pared a los movimientos religiosos. Y tiene una explicación. No hay ninguna organización política que haya movilizado 1,5 millones de peruanos en contra de la disposición del Poder Ejecutivo al querer implementar la ideología de género para pervertir la mente de nuestros niños. No ha habido ningún movimiento social que haya movilizado a tantos padres de familia y madres de familia contra la perversión que quisieron hacer, incluyendo en el currículum educativo, imponer la ideología de género. Entonces, para paralizar esto, se dicen, primero, atacamos la iglesia. Segundo, impedimos que tengan una manifestación política. Y esto es anticonstitucional. Ya había dicho Aristóteles, el hombre es un zoon político, es un animal político. Si no hace política se queda en animal. ¿Qué cosa quieren? ¿Que los peruanos seamos de segunda clase? ¿Seamos animales? La expresión de cualquier norma, decir sí o no, votar o no, es una expresión, un acto político. No se puede resquebrajar. Y por último, estos señores que han presentado este proyecto y a los de la bancada del partido de gobierno, queremos decirles, los cristianos no son ciudadanos de segunda clase. Votamos y debemos ser elegidos también. Decimos sí o decimos no a una pretensión política del gobierno. Y lo haremos también en algún momento en un referéndum si queremos vacar al presidente. Que por encima de nuestra confesión religiosa también pagamos impuestos, ¿no? Y es más, somos los que más fieles somos en los pagos porque eso nos enseña nuestra doctrina cristiana. Así es. Entonces, la Iglesia aporta muchos valores a la sociedad y no solamente eso, también hay mucha labor social que ha desarrollado la Iglesia a lo largo de los años en el Perú y lo vemos hasta ahora en distintas instituciones que vienen apoyando en labores que el Estado no está cumpliendo y esto realmente que nos sorprende de la manera como quieren silenciar y callar a la Iglesia. Tenemos las declaraciones del presidente Trump que hizo en los Estados Unidos, aprovechando una celebración religiosa, hablando acerca de restituir esta libertad de la Iglesia de poder expresarse. En una conferencia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y con motivo del Día Nacional de la Oración, Trump declaró que su administración liderará con el ejemplo en materia de esto, de libertad religiosa. We will not allow people of faith to be targeted, bullied, or silenced anymore. And we will never, ever stand for religious discrimination. Never, ever. Tolerance is the cornerstone of peace. And we remember this eternal truth. Freedom is not a gift from government. Freedom is a gift from God. Yet for too long, the federal government has used the power of the state as a weapon against people of faith. So you're now in a position where you can say what you want to say. We are giving our churches their voices back. Lo que ha hecho el presidente Trump, como bien lo ha mencionado, es devolverle a la Iglesia esa voz importante que debe escucharse en este país tan importante. A veces se trata de imitar mucho las leyes extranjeras, pero ¿por qué no imitamos también estos cambios que hacen estos líderes internacionales, Alejandro? Correcto, y el presidente Trump ha dicho algo bien claro, ¿no? Impedir la discriminación religiosa. Y eso efectivamente ocurre cuando se pretende restringir la participación política, la libertad de expresión de las personas por el simple hecho de tener una religión. Eso es un acto claro de discriminación que está proscrito en nuestras leyes, está proscrito en las normas internacionales. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en más de una jurisprudencia, en más de un informe internacional, que restringir la libre participación política de los líderes religiosos significa una afectación total
a la libertad religiosa. Entonces, no podríamos permitir nosotros que se impongan medidas restrictivas totalmente desproporcionales que buscan discriminar a los seres humanos simplemente por poseer una religión, como que si los cristianos no estuviesen en la capacidad de poder dirigir a un país. Por el contrario, son los cristianos lo que personas con valores, con principios, podrían fácilmente dirigir las riendas de nuestro país y no ver tantos actos de corrupción como hoy en día estamos viendo lamentablemente en nuestro país. Vamos a irnos al corte y al volver vamos a ver las declaraciones que se dieron en una de las sesiones de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde se hablaba de libertad religiosa y de Estado laico, que tiene mucho que ver con lo que mencionó también el doctor Uchuya, esta presión internacional que viene a los países de la región y pues obviamente la Iglesia les está haciendo resistencia y no la quieren en su camino. Así que regresamos, manténganse en sintonía. Estamos de regreso aquí en el especial de Betel Informa, en este último bloque del programa. El día de hoy estamos hablando acerca de la propuesta de modificación a la ley de libertad religiosa en el Perú. Modificaciones que también se han intentado dar en otros países de la región. Siempre se ha tratado de restringir esta libertad que tenemos por derecho todos los seres humanos. Hay unas declaraciones que queremos compartir con ustedes que se dieron en la sesión número 128 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hubo la participación de actores civiles, y pues se manifiesta el hecho de que la Iglesia estaría impidiendo a que se puedan promulgar leyes pro género y con manifestación de la población y movimientos que salen a las calles de manera multitudinaria. Vamos a escucharlo. Cuando hablamos de Estado laico en América Latina, nos encontramos con un contexto complejo y muy dispar si comparamos cada caso a nivel regional. Más allá de las cuestiones formales con respecto a legislaciones y marcos jurídicos, vale recalcar que la presencia de ciertos grupos vinculados a la Iglesia cristiana, ahora no solo católica sino también evangélica, poseen no solo un estatus de reconocimiento institucional, sino también y principalmente simbólico y cultural. Con esto queremos decir que la religión cristiana se transforma en un marco de referencia, el cual se presenta casi ineludible a la hora de tratar ciertos temas socialmente sensibles, especialmente aquellos vinculados a agendas valóricas. Es así que en muchos países la influencia de ciertos discursos y cosmovisiones religiosas de corte neoconservador dentro de las instancias de deliberación y debate público logra que proyectos de ley sean modificados o directamente descartados. Aclaramos que en este documento hacemos una distinción entre grupos conservadores por un lado, es decir, aquellos que sostienen posturas tradicionales con respecto a sexualidad, familia, derechos humanos, pero que mantienen una acción más bien intraeclesial. En segundo lugar, neoconservadores, que mantienen las mismas posturas que los conservadores, pero dan mucho más énfasis a la incidencia social para lograr visibilización en espacios políticos y proyectarse más allá de sus estructuras institucionales. Y fundamentalistas, que mantienen posturas más bien radicales y sin ningún término de diálogo con otros sectores. Volviendo al contexto general, podemos traer también la creciente presencia de ciertas voces evangélicas en diversos espacios de deliberación política, como también en la movilización de iglesias para contrarrestar proyectos de ley. Un ejemplo es la llamada Bancada Evangélica en Brasil, que posee más de 90 dirigentes asociados con diversas iglesias y pertenecientes también a distintos partidos, que se han opuesto a todo tipo de propuestas de ley en términos de género, derechos humanos, etcétera, en articulación con otros sectores políticos. También lo vemos en las grandes movilizaciones que se han dado lugar en Perú, con el lema "Con mis hijos no te metas", como también en Panamá, Colombia, Chile, entre otros países, en oposición a leyes de educación sexual o derechos sexuales y reproductivos, basándose, por ejemplo, en esta crítica a la muy mal llamada ideología de género, logrando tal presión social que en muchos casos dichos proyectos de ley fueron replanteados o directamente retirados. En este sentido es necesario comprender que el campo religioso no posee una voz homogénea con respecto a temas valóricos. Lo religioso, la espiritualidad y las creencias nunca van ligadas a un concepto único de familia, corporalidad, educación o sexualidad.
Los discursos conservadores críticos con agendas de derechos humanos responden a las jerarquías que son precisamente las que infieren en la institucionalidad política. De esta manera, lo religioso queda suscrito a un conjunto de visiones conservadoras, dejando fuera otras posibles perspectivas que forman parte del mismo campo y son favorables a las agendas inclusivas. En otros términos, la falta de desarrollo de una visión laica en el pleno sentido del término termina afectando, por un lado, el libre tratamiento de políticas en derechos humanos y, por otro, el mismo campo religioso y la legitimidad de sus diversos agentes. Bien, son las exigencias que se hacen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellos lo reciben como correctas, y obviamente luego tenemos la presión a los distintos gobiernos de la región. Este eco, el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, pues ha traspasado las fronteras, y es por eso que lo mencionan, ¿no? Este es el movimiento mayor, digámoslo así, en estos tiempos, en defensa de la familia, en defensa de la educación y en defensa de la vida, que ha salido al frente y ha despertado a la Iglesia en su conjunto, en toda la región. Y vemos pues ahora, y podemos entender con más claridad, creo yo, el porqué de las restricciones que se le quieren dar a esta libertad que tenemos, de la libertad religiosa, doctor Uchuya. Mira, yo creo que se equivoca la persona que ha estado haciendo esta intervención en este organismo internacional, porque un Estado laico no es un Estado ateo. A lo largo de toda la historia, las iglesias han estado presentes junto al Estado. Todas nuestras constituciones, hasta antes de la de 1933, establecían a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la única. Pero a partir de 1933 abre la posibilidad de las demás confesiones, dentro de las cuales están las evangélicas. Y las legislaciones posteriores nos han dado la oportunidad de que los movimientos evangélicos puedan ser reconocidos por el Estado. Lo cierto es lo siguiente: la agenda LGTB, los que promueven los homosexuales, es que su homosexualidad sea considerada como derecho humano. Y para eso ponen a la mujer por delante. Y le dicen: queremos la igualdad de los hombres y las mujeres a través del enfoque de género. Y este enfoque de género es como ponerme yo unos anteojos. ¿Sabes qué? Y me pongo los anteojos y entonces veo a los homosexuales igual que la mujer. Y esto no es así. Segundo, cuando ya se ha determinado en organismos internacionales, en el tribunal más alto del derecho penal, ha dicho y ha sostenido que la homosexualidad, el matrimonio homosexual, no es un derecho humano. Cualquier persona puede entrar al sistema informático y buscar Declaración de Derechos Humanos y vea si es que allí hay o se consigna el homosexualismo, el matrimonio homosexual, la familia homosexual como un derecho humano. No es, porque eso es antinatural. El derecho lo que recoge es el derecho natural. Ve al hombre biológicamente con una estructura, con un diseño y con un funcionamiento distinto al de la mujer. Y esto lo recoge para ver después la unión entre el hombre y la mujer, producto de los hijos, y esa es la familia. Pero ellos quieren vendernos una ilusión óptica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo pequeño, permítame. Un vaso de plástico sirve para tomar agua, para tomar gaseosa o lo que fuere. Tiene un funcionamiento en base a su estructura y en base a su diseño. Pero si un niño agarra ese vaso de plástico y comienza a jugar pelota, le da un uso distinto, pero no cambia su estructura, no cambia su funcionamiento. Volverá a ser siempre vaso. Entonces, ellos también dicen que los hombres tienen una estructura, reconocen esto, pero su uso, por su solo sentimiento, dice que puede cambiar de sexo. Jamás. Siempre tendrán la imposibilidad de poder cambiar de sexo, porque el sexo no se cambia con la ley ni con una operación. Hay algo que nos distingue, que es la genética, el XX y XY. Eso es una mentira. Y cuando nosotros defendemos la verdad, sea en el gran colectivo Con Mis Hijos No Te Metas y en cada uno de los que nosotros nos hemos adherido a él, esto va abriéndose paso, porque es como la luz que entra en la oscuridad. Por eso es que ha crecido en toda Latinoamérica el movimiento y a nivel internacional también. Y esto no va a parar hasta que los señores que traen oscuridad a nuestro país, que traen degeneración y perversidad
sobre todo contra los niños, sean arrinconados y vayan donde tengan que ir. Lo penoso de todo esto es que mismos cristianos evangélicos tengan que participar de esto, de lo que quieren imponernos en toda la región en relación al género, los que se supone conocen los principios bíblicos que en temas de familia, de vida, tienen la misma línea. Aquí no hay diferencias. Pueden haber diferencias doctrinales en otros puntos, pero en estos temas específicos de vida y de familia son iguales todos. La verdad es absoluta. Lo que pasa es que cuando quieren defender su modo de vivir, no importa decir que son cristianos. Realmente no lo son. Recalcamos entonces y podemos reconocer de que no hay representatividad de parte de quienes se presentan en esa mesa y apoyan esta propuesta de modificación a la ley de libertad religiosa que tenemos en nuestro país. Hablando acerca del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, están todos ya como a la expectativa de lo que va a pasar, porque vemos que se están haciendo muchas jugadas por detrás y como que lo ven muy callado al colectivo, y ya la misma sociedad espera una manifestación de parte de ellos y de salir nuevamente a las calles. Estamos ya a unos escasos días de las elecciones municipales también, Alejandro, ¿qué puedes comentar? Sí, claro, las elecciones municipales ya las tenemos a las puertas. En ella se ha visto reflejado que un candidato pues se la jugó por la defensa de los niños. Con mis hijos no te metas. Se fue contra la corriente, ¿no? Exacto, fue su mensaje final. Y el otro día usted veía en los periódicos diciendo discurso de odio, promueve la homofobia. ¿De cuándo defender la familia natural es un discurso de odio? Y esto nos debe llamar a la reflexión a este tipo, a estos evangélicos cristianos que están apoyando esta iniciativa legislativa, porque el odio puede ser definido por cualquiera. No hay un estándar de decir qué cosa es odio, qué cosa no es odio, ¿no? Cualquiera podría imponer un mensaje y decir, bueno, para mí es odio, y si yo tengo el poder político, el poder del Estado, el poder coercitivo, yo te restrinjo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que defender todo lo justo, lo verdadero, que también es constitucional, es legal. Lo que acabamos de escuchar de este señor en la comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es simplemente un discurso de resentimiento, un discurso como que se va y se queja ante un organismo por lo que está pasando, y como que si eso no fuese legal, no fuese el libre ejercicio del derecho de las personas, ¿no? Las manifestaciones públicas en contra de las leyes con ideología de género es el libre ejercicio a la participación política, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia. No puede existir ningún impedimento para que eso se pueda realizar. Y no es un tema religioso, netamente, como ellos lo quieren dar a conocer. No, definitivamente la lucha aquí es lucha de la mentira con la verdad, de la ciencia con la, no sé, una utopía. Pero lo importante es que lo que se acaba de señalar, fíjense, en este proyecto habla de mensajes, prédicas de odio. ¿Significa qué? Si lo mismo que ha dicho este candidato, que defiende a la familia, lo diría un pastor, o nosotros como abogados, ya estaríamos presos. Eso es lo que se está tratando de hacer en el país, y esto es lo que no puede darse. Segundo, estos dos colectivos o dos instituciones que apoyan este proyecto, o desconocen que Dios es un Dios de venganza, o desconocen que hay un Dios de justicia, o desconocen o no creen en la ira de Dios, y se atreven a poner a prueba su paciencia. Esos deberían de hacer hoy mismo, renunciar al apoyo que han dado a este proyecto. Por amor a ellos, por amor a sus familias, porque Dios es justo, no tarda. Yo quería invocar un salmo, en el Salmo 94, donde dice, Dios no puede estar unido con los inicuos, con la iniquidad. Dios va a hacer justicia, no tarda. No piense que porque no actúa en estos momentos, no tarda. Creo que la iglesia juega un gran papel aquí, porque oramos para que ellos puedan cambiar, para que puedan ponerse a cuenta con el Señor, para que las autoridades sepan que Dios los hace como nada. Ya tenemos 3 ministros de educación
que fueron defenestrados, un presidente que tuvo que vacarse por inmoralidad, por corrupción, y su vicepresidente, mientras callaba todo esto que pasaba a su alrededor, hoy se cree el abanderado de la verdad y pretende imponer la ideología de género en nuestro país contra más del 90% de cristianos, y ese es algo cierto porque está en el último censo. Si quiere llevar un conflicto de esta magnitud, lo va a tener, pero esto no va a pasar. O lo impedimos nosotros los colectivos, los padres de familia, o lo hace Dios. Estamos llegando a la parte final del programa. Entendemos que ya tienen mayor claridad de lo que consiste esta propuesta de modificación a la ley de libertad religiosa. Solo nos queda pedirles que en estas urnas que vamos próximamente a participar, pues hagamos un voto consciente, un voto responsable, conociendo ya todas estas intenciones que hay de parte de nuestras autoridades actualmente, y a nosotros como iglesia pues nos toca hacer prevalecer lo que hemos aprendido en los principios bíblicos. Así que a tomar conciencia de todo esto. Agradezco al doctor Uchilla por acompañarnos en el programa, asimismo a Alejandro Muñante de Renafán también. Nosotros estaremos con el favor de Dios en un próximo programa hablando acerca de todos estos temas que son de interés para nuestra familia, para la sociedad en general y para la comunidad cristiana también. Así agradecemos su sintonía y estaremos en un próximo programa con el favor de Dios con ustedes. Dios les bendiga.